Comenzamos ahora nuestro espacio de entrevistas. Ya recibimos a nuestros invitados que nos acompañan esta noche en Pro Noticias. Están Julio Mendoza de MIT y Alcides Celada de Consmetal. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Bueno, lo citamos para conversar sobre este proyecto que están llevando adelante, que tiene que ver con este complejo habitacional San Francisco, en la zona de Ceballos Cue. Y también el señor Mendoza me estaba comentando antes de empezar la entrevista que está queriendo hablar de otro tema y lo vamos a conversar sin ningún inconveniente. Bueno, ¿cómo va la construcción de estas viviendas? Estamos hablando de un sistema innovador también de construcción en Paraguay, por la rapidez que implica todo esto en la construcción de bloques o edificios, podríamos decir, de 3 pisos, ¿verdad? Sí, es importante recalcar en este tema algo que a nosotros como constructores nos llamó la atención en el momento en que la Itaipú Binacional hace el llamado a licitación. Sí. Esta es una licitación en la cual una entidad del Estado llama a un concurso de ideas. Entonces, en ese concurso de ideas se permite a las empresas paraguayas a aportar nuevas tecnologías, innovaciones. Algo que en realidad es nuevo en nuestro país. Y en ese tema, en ese sentido, nosotros como consorcio nos hemos presentado y hemos ofrecido a Itaipú un producto innovador para nuestro país. Es innovador desde el punto de vista de la velocidad de construcción, es innovador desde el punto de vista del barrio que se está construyendo y es innovador desde el punto de vista de las manos de obra, de la capacitación de la mano de obra. Entonces hay que mirarlo a este proyecto no como un tema solamente de construcción, sino que tiene un componente urbanístico, tiene un componente social muy importante. Estamos hablando de construcción, se podría decir, no sé si es el término técnico, a través de paneles de concreto que se van armando después, son premoldeados, digamos, o algo parecido. ¿Cómo sería? No son prefabricados, son realmente una construcción industrializada. Ajá. Eso hay que hacerlo como una suerte de paralelismo para que entienda la gente. Es como que nosotros podamos estar construyendo, y pongo este paralelismo, una torta. Sí. Esa torta tiene que tener un molde, y ese molde es el que nosotros fabricamos con unos encofrados de aluminio. Esos encofrados se montan y se desmontan en un tiempo muy rápido. ¿En la misma obra? En la misma obra. Y dentro de ese molde se cuela el hormigón. Ese hormigón, una vez colado, se demora 12 horas y se desencofra. Y están listos absolutamente todos los 4 departamentos que por cada piso va a llevar. ¿Cuánto demora lo que acabo de decir? 12 horas. Sí. Y una vez que se desencofre, entonces se vuelve a empezar el segundo piso. Y así sucesivamente va ejecutándose, pudiendo llegar a construirse un total de 32 edificios de 3 pisos cada uno en un tiempo aproximadamente de 30 a 32 días. Ahora, don Julio, hablamos de un sistema innovador porque tradicionalmente lo que conocemos cuando hablamos de alguna losa o algo que tenga que ver con el hormigón armado, superan las semanas de secado. Esto es prácticamente mínimo el tiempo. Realmente, de repente también, Alcides, nosotros damos por sabida muchas cosas. Y voy a acompañarte un poco. El sistema constructivo es lo siguiente. Se hace una platea de hormigón. Sí. Luego, sobre la platea, sobre la losa esta, se monta, se colocan las mallas de acero en las que van ya instaladas todos los ductos de electricidad y toda la cañería hidráulica. Eso es lo que te pasaste, ese detalle. De modo, y luego se encofra con los moldes de aluminio y se carga con un hormigón con ciertas especificaciones. Normalmente el hormigón se desencofra a los 22 días. Sí. Esto lo desencoframos a las 12 horas. Por el tipo de hormigón, por los aditivos y todo eso. Entonces cuando ustedes desencofran, y es interesante ver la obra, ustedes ven ya la pared está concluida con toda la instalación eléctrica, o sea, todo el ducto, no está todavía el cableado. No hace falta volver a romper, por ejemplo. No, están los ductos y están de eléctrico y están
toda la instalación hidráulica está lista. Entonces ustedes se cofran y las paredes están terminadas, ya no se revoca más. Se hace un enduido por dentro y por fuera se le hace una pintura texturizada. De modo que hay tres componentes. Es costo, es calidad, evita desperdicio. Realmente es una obra limpia. Nos gustaría que visiten y filmen. Sí, en más de una ocasión pero todavía ahora recién se ve, porque tuvimos un periodo largo de preparación, que era el movimiento de suelo, todo eso. Ahora se está viendo. Desde hace una semana es que cambió de la cara, ¿verdad? En una semana. Al CIDE el tema. Entonces, es muy interesante. Sí, y quiero pasar un aviso. Hay mucha gente que le asusta esto. Se van a quedar sin trabajo los oleros, qué sé yo. Y no es así. Y quiero pasar un aviso. El Paraguay, para mantener su déficit habitacional, no es para reducirlo, tiene que construir 150.000 viviendas por año. El Paraguay crece a un 3% su población, que sobre 7 millones vos tenés 210.000 personas. Pero no son 150.000. 210.000 dividido 4, son 50.000 viviendas por año tendríamos que estar haciendo, a 60.000 viviendas. Y no estamos haciendo ni 10.000 y jamás vamos a poder hacer ni 20.000 con ladrillo y con la construcción tradicional. O sea, acá hay espacio para la industria cerámica. Para todos, sí. Hay espacio para la tecnología que trajimos y también para muchos otros. Es decir, nosotros tenemos que estar construyendo una ciudad equivalente si sumamos todas las construcciones del país, una ciudad del este por año, para mantener el déficit. Si queremos reducirlo, los números se duplican. Claro. Ahora, en relación a costos, mencionaron costos. Si hacemos comparación entre el sistema tradicional de construcción, una vivienda del tipo que ustedes están haciendo, ¿qué costo implica comparado con el sistema que trajeron del Brasil? Tiene una reducción del 20%, es decir, es más barato 20%, pero en el tiempo es 1/3 más rápido. Eso significa que una casa que nosotros podemos hacer en 6 meses, en el sistema podemos hacerlo en 2 meses. Un edificio que podemos hacer en 18 meses, se puede hacer en 6 meses. Es decir, hay un ahorro no solamente desde el punto de vista del costo en sí mismo, sino también un ahorro enorme en el tema del tiempo. Y otro tema quiero hacer un comentario sobre el ahorro también. Cuando hablamos de ahorro, él dice tiempo. Si alguien, tiempo y dinero, alguien hace un edificio y lo puede ocupar en 6 meses en vez de en 3 años, se ahorró un montón de plata. 2 años de dinero. 2 años y no. Pero además hay otra cosa. Mucha gente dice, Senavitat, por ejemplo, que hoy con la ministra Sole Núñez ha tomado un impulso, hay que reconocerlo. Pues, ¿y cuánto sale cada unidad? Y hay algunas administraciones que fueron muy honestas, no eran caras las unidades. Pero si vos calculás lo que cuesta la estructura de Senavitat, todos los salarios y todos los millones de dólares, y dividís por la cantidad de unidades que se hacen, es increíble el precio de cada unidad. A usted, a la prensa y a la opinión pública le preocupa mucho el precio de cuánto es lo que se le paga al contratista, pero súmenle al costo cuánto es lo que le cuesta al país la estructura de Senavitat haciendo 1.000 casas por año. No sé si le cuadra. Entiendo. Ahí te sale, cada casa te sale más o menos 800 millones de guaraníes por casa te sale. Y el tiempo también que implica y los procesos que llevan, las tareas que tiene que sacar adelante Senavitat también, ¿verdad? Dinero contante y sonante. Seguro. Vos tomás la estructura de Senavitat con todo su funcionariado, luz, agua, teléfono, papeles, etcétera, y dividís por la cantidad de vivienda. Si Senavitat cuesta su presupuesto anual 100.000 millones y hizo 1.000 casas, 100.000 millones y 1.000 casas, es 100 millones por casa, más lo que se le paga al contratista. Mientras que si hace 10.000 casas, es otro el costo. El costo de la estructura es un tema que no se menciona y no se analiza ni política ni mediáticamente.
Ahora, la seguridad también es algo de lo que se habló con el sistema que ustedes están trayendo. ¿Por qué creen que hay cierto temor a la seguridad de la edificación? ¿Por desconocimiento? Yo creo que es absolutamente desconocimiento. Lo que estamos hablando es de hormigón. Yo quiero mencionar de que los romanos usaban el hormigón y siguen estando parados los edificios romanos, ¿verdad? Los acueductos, etcétera. Eso es Mira, aquí básicamente. hacemos los puentes. Y acá hacemos los puentes, Claro. todo. Entonces, ¿cuánto Los edificios. tiempo todo ese tema? Esto es hormigón. Y lo que tenemos de esto es de que en realidad se le llama hormigón celular porque se le introduce un producto químico que hace de que ese mismo hormigón, que es lo resistente que ustedes conocen y todos conocemos, se llene de burbujas de aire. Esas burbujas de aire lo que hace es de que ese hormigón sea térmico, es decir, tiene la posibilidad de que pueda recibir ese sol del oeste y a la noche por el lado interno no se siente el calor que asumió la pared durante todo el día. Eso es un tema en un país como el nuestro de vital importancia. El otro punto es de que como tiene unas burbujas también tiene el tema de ser un aislante acústico. Pero tomemos solamente el térmico, Claro. algo que en realidad no se logra con los materiales que estamos teniendo. En definitiva, no solamente es un material resistente, es un material más noble del que tenemos. Usted mencionó un tiempo y cantidad de construcción. ¿Se reduce el tiempo? ¿En cuánto más o menos ya vamos a empezar a ver? Decía, en esta última semana cambió mucho la fisonomía del lugar. ¿En cuánto tiempo ya vamos a ver esto en altura, en los 3 pisos? ¿Cuánto lleva la terminación? En una semana. En una semana nosotros podemos estar teniendo 8 edificios levantados como estructura. Claro. Y a partir de ahí comienza la terminación. Hay que mencionar en este tema. Perdón, no es estructura. Estructura, paredes, red de agua, red eléctrica. Sí. Sí. Vamos, siempre no estamos liando. Es más que eso. Es levantar absolutamente todo el edificio. Cuando entramos en el tema de la terminación, entramos en el sistema tradicional. Entonces ahí vamos a tener que usar otra vez pintores, vamos a usar otra vez carpinteros, vamos a usar electricistas normales, es decir, aquello que se teme sobre el punto de que no va a haber trabajos para nuestra gente, no se acerca ni por si acaso a la realidad del sistema constructivo. Y hay algo que quiero mencionar porque es importante que la gente también entienda sobre el tema de que todo cambio trae siempre una suerte de resistencia basado fundamentalmente en la falta de información. Acá tenemos que ver de que este proceso tiene un componente social muy interesante. Voy a mencionar en este tema. Quiero que se vean un albañil. Un albañil, desde el momento en que comienza a formarse el albañil, Sí. más o menos 16 años, que es cuando comienzan a trabajar, hasta el momento en que cualquiera de nosotros le contratamos como una persona, un profesional capaz de poner un ladrillo sobre otro, él tiene 20 años. Es decir, el periodo de tiempo que tarda una sociedad en formar un albañil es de 4 años. Es el mismo tiempo que tarda la universidad en formar un licenciado. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos no solamente un tema de que nuestros recursos humanos demoran mucho tiempo, sino que también tenemos que tener las oportunidades. ¿Qué tiene esta ventaja o qué tiene este producto nuevo? Hemos hecho alguna suerte de experiencias nosotros, no solamente aquí, sino que se ha hecho y traemos de afuera. En 2 meses nosotros somos capaces de formar un personal capaz de poder montar en serie esto. Ahí entra la capacitación. Entonces entra una educación que es la que me evita 4 años, puedo reducir a 2 años. En el mundo de la construcción es un mundo muy de varones, de hombres. Sin embargo, nosotros hemos tomado la experiencia de capacitar también a mujeres y le hemos dado los trabajos que de alguna manera son más precisos en cuanto a la inteligencia de manual, como por ejemplo la plomería, la electricidad, etcétera, ¿verdad? Entonces ese trabajo le hemos dado a las mujeres. Hemos aprendido en este tema de que, y todos sabemos este tema, de que cuando los varones van y trabajan en la construcción, se les paga un día viernes, el día sábado no vienen. Por A, B, C motivo, las mujeres se les paga el día viernes y vuelven en su totalidad el día sábado. Es decir, en este momento estamos aprendiendo no solo de que estamos construyendo con materiales nuevos, que estamos construyendo a una velocidad diferente, sino que también estamos formando gente nueva capaces de poder incluirse en esto. Y quiero terminar esto.
en el sentido siguiente. Este proyecto en realidad fue el proyecto de construcción de viviendas en cantidad, fue un proyecto del gobierno brasilero anterior, en donde ellos en aproximadamente 10 años construyeron 5 millones de viviendas. Eso significa construir 500.000 casas por año. Estamos hablando de Brasil. Claro. Pero no es solamente la construcción, es la cantidad de gente que tuvo que tomar, de personas que no tenían profesión y que lo transformaron, que se formaron y lo transformaron en un ente capaz de poder trabajar y ganarse el dinero. Ese es un cambio total. Sí. No es solamente la construcción, la gente estamos cambiando. Esa es la gran revolución o la gran innovación de lo que nosotros estamos proponiendo en este momento. Que se está implementando también aquí. El Estado es un importante inversor en el sector construcción. También es un buen año para la construcción, pero hay inconvenientes, don Julio. Usted decía, se presentan trabas, incluso de índole política, con la aprobación de algunos préstamos de los que dependen los pagos a las empresas que son contratadas por el Estado para llevar adelante estas obras. Saliendo el RC4, porque el RC4 es una obra financiada por Itaipú. Exacto, sí. Yo te había pedido la oportunidad porque soy el representante de la industria en la FEPRINCO y porque soy presidente de la Cámara Paraguaya de la Vivienda y la Infraestructura y soy miembro del Consejo de Presidentes de gremios de la UIP. Yo estoy llamando a la opinión pública a que se debata una situación. Este año la industria de la construcción en el campo de infraestructura, debido a que tuvimos un clima favorable, debido a que nos hemos equipado mucho más, tuvimos una alta producción en las obras viales. Y hoy estamos con problemas de financiamiento. El gobierno consiguió un crédito de $200 millones en el BID. El Senado lo rechazó en la oportunidad anterior. Nosotros nos fuimos con Cavialpa y con Capaco a hablar con el presidente del Senado, con Robert Acevedo, con la presidenta de la Comisión de Hacienda, con Desiree Masi, y con el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Beto Velar. Ellos reclamaron que no se había aclarado el uso. Hoy hay una presentación que aclara el uso de eso y es urgente que se apruebe. Caso contrario, van a parar 400 obras en las cuales trabajan alrededor de 50.000 compatriotas que van a pasar una Navidad muy mala sin trabajo. Además, trabajan por lo menos 100.000 personas en las industrias, en las empresas que proveen bienes y servicios a las empresas constructoras. Claro. O sea, estamos hablando de entre 40 y 50 en la empresa constructora, pero 100.000 en las anexas. Más le vamos a dejar sin infraestructura a nuestros compatriotas que necesitan. La gente necesita el camino para ir al colegio, para ir al médico, para meter sus provisiones, para sacar su mercadería. Y el ingeniero Marre Jalaga, que no tiene ninguna afinidad con este gobierno y que es prácticamente jefe de campaña de Mario Ferreiro en el programa El Péndulo el miércoles pasado, calificó de crimen esto, que es un crimen que ocurre a esto. Pero yo no le critico a los políticos, yo critico a nosotros, a los empresarios, a los gremios de la construcción. ¿En qué sentido? ¿Y por qué no instalamos la opinión pública? No hacemos esto que estamos haciendo hoy. No se habla. No se habla. No se defiende la posición. A la gente le gusta tratar con la autoridad entre cuatro paredes y negociar así y quitar sus negocios particulares. Yo creo que en este tema la FEPRINCO, la UIP, los gremios de la construcción y la opinión pública tienen que participar. Tenemos que debatir el tema y tomar posiciones. Yo tengo una posición, soy parte interesada como constructor, soy parte interesada como ciudadano. Fíjate, tenemos una ciudad en donde llegar al centro le lleva a la gente 4 horas al día entre ida y venida a su trabajo. O sea, media jornada de trabajo pierden. Viajando. ¿Cuánto dinero cuesta eso? ¿Cuánto malestar? Y después dicen, estamos endeudando, siendo que estamos invirtiendo.
El Paraguay es un país que tiene una deuda externa que no alcanza al 20% de su PIB, es bajísima. Y si se están robando, señores, y muestren dónde se está robando y sancionen al que roba. Pero eso no puede paralizar, porque el que sea el próximo gobierno, ¿cómo va a ejecutar obras si no toma crédito? Imposible. Y además me llama la atención de que la gente hoy se preocupe por la inversión. Sin embargo, del 2003 para acá, el gasto ordinario creció de 500 millones de dólares al año a 3.000 millones de dólares y no leía a nadie emocionado ni nervioso por el tema. Sin embargo, hoy que queremos invertir 2.500 millones de dólares en obra, hay un escándalo. Se está satanizando la inversión. ¿Cómo vamos a salir del atraso sin inversión? Uruguay tiene 11.000 kilómetros de ruta y tiene la mitad de nuestro territorio y la mitad de nuestra población. Nosotros tenemos 5.000 kilómetros. Sí, muy atrasados. Bueno, don Julio, don Alcides, muchas gracias a ambos por la visita. Seguro quedan cosas por contar, cosas por hablar. Los comprometemos ya a una próxima cita aquí en Pro Noticias, así que gracias por su tiempo. Muy amable, gracias. Gracias a usted. Julio Mendoza de MIT y Alcides Celada de Consmetal con nosotros esta noche hablando de construcción, inversión. También estuvimos conversando de innovación tecnológica dentro de este rubro tan importante para el desarrollo del país. Hacemos la pausa, enseguida continuamos.